Ven, Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven, Señor Jesús, en este momento. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Líbranos del fuego del infierno, Señor. Líbranos del mal y líbranos del maligno, Señor, que atenaza a todo Colombia, Señor, por todas partes. Ven, Espíritu Santo, y con la sangre de Jesús y en nombre de Jesús sellamos este programa. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos teleamigos. La traición es como la orden del día en Colombia, en la política, en todas partes. Yo miraba lo del referendo en estos días y me quedaba aterrado. Cómo le han torcido el pescuezo a la Constitución, a la ley, primero con el plebiscito, el legislador primario. Yo no sé si mis estudios de derecho se perdieron, porque yo entendía que el legislador primario primaba o privaba, como decía el doctor Abella, sobre el Congreso y sobre otras cosas, pero hicieron un truco espantoso. El presidente dijo: yo pierdo el plebiscito y renuncio. Por supuesto que no renunció, ¿no? Claro, el de Italia renunció cuando perdió el referéndum, el de Inglaterra perdió el Brexit y renunció. El de aquí no, aquí estamos en el trópico, estamos en el campeonato mundial de la trampa, de la mentira, de la maña, y no renunció. Y le dieron la vuelta a esa cosa, lo metieron por el Congreso, violaron la Constitución, la ley, todas esas cosas con el apoyo de los que deben controlar eso. O sea, estamos en una hegemonía, en una dictadura. Y llega el referéndum, y también el referéndum es del pueblo y está por encima de las comisiones del Congreso, de las cosas. Llega la señora Vivian Morales, un abrazo y un aplauso. Valiente mujer, defender los derechos de los niños. La Constitución dice que la familia colombiana es de hombre y mujer, no de hombre y hombre o mujer y mujer. Entonces vamos a entrar a la depravación, a la degeneración, contra Biblia, contra Dios, ¿no? De darle en adopción los niños a parejas de homosexuales. Esta valiente mujer, esta muy valiente mujer, un abrazo y una felicitación. Aquí están abiertas las puertas. Se enfrentó, tenía una mayoría relativa para ganar y vino lo de siempre, la traición, la mermelada. Eso ya no parece una mermelada, eso parece un trapiche donde sumergen a todos esos políticos corruptos. Y 4 miembros del Partido Conservador que se presumían antiguamente que eran defensores de la fe, ahora son defensores de la podredumbre, ¿no? La traicionaron. Eso es muy triste, muy doloroso. Pero que esta evangélica hermana haya tenido ese coraje y ese valor es un abrazo inmenso de felicitaciones, y cuente con nosotros en lo poco que podamos hacer, porque violaron un plebiscito, violaron un referéndum, bueno, retorcieron todo, violaron la Constitución. Eso se llama hegemonía, eso se llama dictadura. Estamos en una hegemonía, estamos en una dictadura. Comienza el proceso de paz, 40.000 hectáreas de coca, termina el proceso de paz con 180.000 hectáreas de coca, lo que eso produce de delincuencia, de robo, de secuestro, de muerte y sobre todo la droga que intoxica las familias, destruye los hogares, destruye las familias, destruye la sociedad. Colombia aportándole nuevamente 180.000 hectáreas de coca. Y ahora aparece el presidente con esa ciencia ficción de la publicidad, de los medios de publicidad, sembrando un arbolito. Ahora sí vamos a sustituir la coca, después de subir de 40.000 a 180.000, dándole gusto. Tenía razón el procurador Alejandro Ordóñez, dándole gusto a la guerrilla. Es un medio de financiación. ¿Dónde están los 30.000 o 40.000 millones de dólares que tienen escondidos? Ojalá que el fiscal, que se ha mostrado en estos días eficiente y se ha mostrado otro abrazo de felicitación, porque empieza a medio a destapar ese gigantesco mare magnum de corrupción y de podredumbre
Ojalá le metiera el diente también a la mermelada y a los trapiches y a los cañaduzales y a toda esa porquería inmensa con que se ha sobornado a este país, ¿no? Con razón que doña Vivian no pudo, ¿no? Y que los que se presumían que eran cristianos, católicos o católicos no fueron capaces de aparecer ni decir nada. Traición, traición, traición. Así se maneja ahora la política, con mentiras, con traición. Y ahora se van a presentar a las elecciones visitando las iglesias cristianas evangélicas, yendo a Cristovisión o a Teleamiga a decir que son unos modelos de católicos farsantes y mentirosos. Es hora de que los cristianos estemos reunidos. Es hora de que los católicos cristianos y los evangélicos cristianos nos reunamos y lancemos nuestros propios candidatos. No son los candidatos del doctor Uribe, no, el doctor Uribe no tiene nada que ver con esto. El doctor Uribe es una víctima de persecución porque pues ahora precisamente que absolvieron al famoso que puso la bomba del Club del Nogal, 4 años y lo absolvieron, y a los 8 días aparece el exministro Palacios y no, lo dejan en la cárcel, y yo no creo que él haya cometido ningún delito. Tengo la sensación que tiene algunos constitucionalistas famosos, ¿no?, de que esa justicia especial, esa JEP, fue creada para perseguir al doctor Uribe o a los adversarios del gobierno. Tengo esa sensación, como la tienen varias personas en Colombia en este momento. Estamos en la hegemonía, estamos en la dictadura, estamos retorciendo el pescuezo, los tobillos, las caderas a la Constitución y a la ley, nos inventamos unas vainas rarísimas para instaurar, reformar la Constitución y meter en la Constitución. Uy, no, uno no se imagina este país. Es una colosal, es una apoteósica, primero trapiche, ¿no?, de mermelada, de panela, de azúcar, de todo lo que estamos haciendo. Es una cosa tan impresionante. Y después la corrupción, y ya cuando se vulneran los niños, se atacan los niños, y los católicos no damos ninguna respuesta, y ningún obispo, oiga, de los 70, 80 obispos, no sé cuántos hay, ninguno dijo mu, ni pa, nada. Alguien me preguntó, ¿y los obispos dónde estaban? Y me lo han preguntado muchas personas, ¿dónde estaban? No sé. ¿Por qué no reaccionaron? No sé. He oído muchas opiniones. Unos dicen, bueno, es que hay algunos de ellos que participan de esa opinión, de esa cosa horrible de la parte homosexual. Dicen, yo no lo sé, no lo sé. Y otros me dijeron, no, eso es cobardía, y seguramente. Otros dijeron, no, es que les da miedo que los desacomoden, ¿sí? No sé, instalados al lado del gobierno. Como estaban inclinados por el sí en el plebiscito y perdieron, entonces ahora en este lado no quisieron tomar partido. Ningún obispo, ningún sacerdote, nadie en la Iglesia Católica. Esto se llama la gran vergüenza. El que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. La debilidad de Dios en el Antiguo Testamento, los niños y las viudas, y en el Nuevo Testamento los niños y los pobres, y las viudas también. Esa es la debilidad de Dios. Dios defiende a los débiles, ¿no?, a los más débiles. En la Biblia esa es la defensa que Dios nos pide que hagamos, pero estamos demasiado empinados, encopetados, ¿no?, demasiado orgullosos, ¿no? Si les ponen una mitra y se van de espaldas, pues qué cosa tan triste, tan dolorosa. Yo respeto mucho el ser obispo, es el sacerdocio perfecto de Jesucristo. Los obispos tienen el sacerdocio completo, perfecto, ¿no? Deberían ser los defensores de la fe. Hay que invocar a San Atanasio, hacer una novena a San Atanasio, a ver si de pronto despiertan. San Atanasio se enfrentó contra el 95% de los obispos, lo excomulgaron una vez, 5 veces tuvo que escapar, tuvo que huir, esconderse en una cueva, vivir disfrazado. Esa vida de San Atanasio es admirable, es colosal.
Yo le digo, Señor, Espíritu Santo, suscita unos atanasios aquí. Aunque sean 2 obispos, Señor, 3, ¿sí? Pero ese silencio cómplice, porque ese es un silencio mortal, y es un silencio que es pecado mortal, ¿no? Porque todo el bien que puedes hacer y no haces, cometes pecado. Santiago capítulo 4. Qué doloroso. Mire, los católicos en el fondo y en la superficie, en el fondo y en todas partes, los buenos católicos, los defensores de la fe, estaban aterrorizados de ver el silencio. Un abrazo para esta señora Vivian Morales, un abrazo sincero, profundo, una felicitación grande, ¿no? Que tuvo ese coraje y que se vio traicionada por unos políticos que decían antiguamente que eran los defensores de los valores y de la fe, antiguamente, ahora no sé dónde están, creo que están metidos dentro de un trapiche. Es algo tan impresionante este país, es algo terrible. Y esa justicia especial, como decía el doctor Jaime Castro, que parece que fue montada para perseguir a los adversarios, a los enemigos, es una cosa que uno dice, ¿dónde estamos? Yo quiero felicitar también al señor fiscal, porque hemos empezado a ver ya unas investigaciones y unos resultados contra la corrupción, y ya no es esa explícita complicidad también con actores del gobierno y con todas estas cosas, no. El fiscal está mostrando una buena cara, algunos tenemos todavía un poquito de esperanzas, porque la esperanza es algo que en Colombia se acabó, ¿no? Sí. El señor fiscal está mostrando una buena cara, lo felicitamos, esperamos que haya, que profundice mucho más en esta, ¿cómo diríamos?, este mare magnum de corrupción, de podredumbre, de mermelada, de trapiche, yo no sé. Es una cosa tan impresionante como cuando nos hablaron de que había 38.000 hectáreas de coca cuando empezó el proceso de paz, y de pronto hoy 180.000 hectáreas de coca. Y ustedes no saben el mal que eso lleva al final, la destrucción de las familias, la destrucción de los hogares, la destrucción de la salud de las personas, la locura de las personas, la inhabilitación de las personas, la caída de las personas totalmente en la droga, en la incapacidad, en la inmoralidad, en la destrucción de la personalidad, de la psicología, lo que afecta eso a las familias completamente, afecta a toda la familia tener esos drogaditos en su familia, y estamos los colombianos colaborando con eso porque fue la complicidad del gobierno de permitirle a la guerrilla seguir con el negocio y crecerlo de los 40.000 a 180.000. Y ahora nos aparece el presidente sembrando una matica de aguacate o de papaya, de cualquier cosa, para decir que empezó la erradicación. Pero si permitió pasar de 40.000 a 180.000 hectáreas, ¿ahora cómo va a empezar la erradicación? ¿Todavía le creen? Pues yo no soy capaz, ya no soy capaz. Ya cuando dijo que con el plebiscito si lo perdía se retiraba y no se retiró, pues tampoco, ¿no? Y entonces el negocio quedó otra vez en manos de estos bandidos, de estos terroristas por todas partes. Nosotros no es que seamos defensores del centro democrático. Yo renuncié a la política hace muchos años, ¿no? Ni conozco al doctor Uribe. Cuando era presidente, una vez recibí una llamada por teléfono y nunca se la devolví, porque quería mantener mi independencia y la quiero mantener la independencia. Esto no es un lugar político, este es un lugar religioso. Me han invitado a algunas reuniones y no he asistido a ninguna. No quiero, no me quiero comprometer con nadie, con Dios, con los derechos de Dios, con los derechos de los niños, que son la debilidad de Dios en el Antiguo Testamento, los niños y las viudas. Un abrazo de nuevo a doña Vivian Morales. Lo siento mucho, le tocó paladear ese ácido de la traición, pero la iglesia está entrando en el Jueves Santo y ya creo que va a entrar en el Viernes Santo. Por eso vamos a traer al discípulo y lo vamos a caminar por 3 o 4 ciudades de Colombia entre Teleamiga y Belén. Vamos a caminar el discípulo por 3 o 4 ciudades de Colombia. Vamos a hacer unos eventos inmensos y maravillosos,
y aprovechar esa palabra de ciencia y de conocimiento que él tiene y ese don en que uno ve que una clase de campesinos de estos, que a los 17 años había sido boxeador y que se iba a suicidar y se sana de un día para el otro, se habilita en matemáticas en 8 días y recibe esa ciencia infusa que uno lo ve dictar conferencias y hacer las citas bíblicas y dice, solo Dios es capaz de hacer eso con un hombre de estos. Por eso lo vamos a traer, si Dios quiere y si Dios lo permite. Oremos por estos gobiernos pues, que hegemónicos, tiránicos y manipuladores que tenemos, ¿no? En este momento oremos por los hermanos de Venezuela, ¿no? Que están un poco peor que nosotros tenemos la tiranía más disfrazada, más enmascarada todavía, pero oremos por esto, ¿no? Oremos para que el país no se vaya a incendiar. Uno ve Apocalipsis 11 que se indignaron los pueblos de la tierra. Y yo veo a la gente erizada, veo a la gente polarizada, a la gente indignándose, ¿no? Y después de estas dos trampas, de estos dos engaños en que hemos sido sometidos los cristianos católicos y los cristianos evangélicos, yo espero que no vayan a salir ahora las elecciones a visitar las iglesias evangélicas y a asistir a los medios de comunicación católicos a posar de que son santos y buenos y que son bautizados y que son católicos. Mentirosos, no, eso no es verdad. Ya no debemos dejarnos meter en ese rollo, debemos unirnos, estar unidos, y los que trabajen en la actividad política, los cristianos y los católicos, lancen unas listas propias, pero no vayan a comer más cuentos, por favor, no más, ¿sí? Ya no más. Sí, ya nos han engañado muchos años y bastante, es suficiente, ¿no? También felicito a doña Vivian Morales porque tuvo que soportar las burlas y las insidias de algunas emisoras que se han vuelto hiperdogmáticas. Dicen que los católicos somos los dogmáticos, ¿no? No, ellos son los que tienen la razón y se burlan de las cosas sagradas porque ellos son los que dictan pues las medidas y los valores de este mundo y de este país. Muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Y además son, en el fondo y en la superficie son unos mercenarios del gobierno y de las instituciones, una cosa impresionante, cooperadores de toda esta farsa y todas estas trampas en que se ha montado. Y no estoy defendiendo el Centro Democrático ni nada, sino que aterrorizado de ver cómo la justicia famosa, especial, diseñada, fue como decía el doctor Jaime Castro, para atacar a los enemigos del gobierno o al doctor Uribe. Entonces, parece que cuando le da la gripa a Putin, la culpa es de Uribe, o con los aguaceros la culpa es de Uribe, las tempestades la culpa es de Uribe. Sí, ya es una hazaña y un odio y una cosa, ¿no? Y uno dice, pero ¿esto de dónde es? ¿De dónde sale tanto odio, tanta insidia, tanta maldad? Y están polarizando el país, como está polarizado Venezuela, radicalizado totalmente, y como se está polarizando los Estados Unidos, radicalizado totalmente. Me decía un amigo geopolítico que vino de Washington, me decía, eso está que estalla por todas partes. Y me acuerdo de la profecía de Christina Gallagher, la estigmatizada irlandesa, hace 25 años dijo guerra civil en Estados Unidos, y mi amigo Agustín del Divino Corazón, que nunca leyó a Christina Gallagher, en uno de sus libros dice guerra civil en Estados Unidos hace 10 años. Hoy, para un politólogo es muy fácil verla, preverla, pero hace 25 años para Christina Gallagher es impresionante cómo el Espíritu Santo nos va mostrando las cosas. Por eso les hablaba yo sobre el tercer secreto de Fátima, cómo habla de un malvado personaje que se mete en el Vaticano, se sienta en la silla de Pedro, el tercer secreto de Fátima, y cómo habla de la apostasía general. La apostasía general que uno dice, esa vergüenza de que nuestros obispos ninguno levantó la voz
en defensa de los niños para entregarlos en manos de las homosexuales y de las lesbianas. Por Dios, ¿qué es eso? Hay que volver a leer la Biblia. Ni los homosexuales, ni los cobardes, ni los afeminados, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Cobardes es lo que estamos viendo, ¿no? El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Cuando yo leí este encuentro con el Señor el Viernes Santo, de una persona que yo lo vi en un milagro eucarístico, y le vi una palabra de conocimiento un día que entró a mi apartamento y no conocía a nadie, y al uno le dijo: usted es un curioso, usted es un débil en la fe, usted no sé qué. A cada uno le dio sus características exactas. Usted está pensando tal cosa y eso no es verdad, y todo. Y el Señor le dijo ese día que iba a terminar las apariciones de la Virgen y que se le iba a aparecer el Señor y que lo iba a llevar al infierno. Pues el Viernes Santo lo llevó al infierno. Sorpresa. Y en el infierno, ¿qué vio? Muchos sacerdotes, obispos y un papa. No dijo cuál. Los papas también pueden ir al infierno. Y los obispos también, si no cumplen con su deber, ¿no? Al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. A nosotros que leemos la Biblia, la predicamos, la anunciamos, se nos va a pedir mucho más que al que no la conoce, ¿no? El encuentro con el Señor el Viernes Santo, 14 de abril del 2017. Este joven, yo lo conozco, ¿no? Lo he visto orando por enfermos, lo he visto cómo se sanan los enfermos. Y cuando me dice que vio muchos obispos y vio un papa en el infierno, yo dije: yo le creo, yo le creo. Y es posible que haya más, que haya demostrado uno. Santa Teresa de Jesús también estuvo en el infierno. Santa Faustina Kowalska también, la beata Ana Catalina Emmerich también. Sor Josefa Menéndez fue 100 veces al infierno. Cuando aparecía en el locutorio con las monjas, olía a azufre, humeaba con el hábito. Más de 100 veces en ese libro, con esos diálogos tan hermosos de Sor Josefa, que decía que las manos de los consagrados los reconocían en el infierno porque brillaban por haber consagrado a Jesucristo en la hostia. Se quemaban todos menos sus manos, pero sufrían terriblemente. De manera que eso es verdad y es una realidad profunda. Y esa cobardía puede arrastrarnos al infierno, ¿no? Vuelvo a abrazar a esta señora valiente que le tocó sufrir la traición. No se preocupe que Jesús la sufrió, no solamente de Judas, sino de todos menos de Juan. Todos se escondieron como conejos asustados. No me desinstale, que no me van a perseguir a mí, que no van a hablar mal de mí, que no. Primero la vanagloria, el poder, todas esas cosas. Felicito al obispo de Faca también por ese documento tan hermoso, quejándose de cómo están persiguiendo a los cristianos y cómo los están arrinconando en todas partes. Nos han aprovechado, han abusado de nosotros, nos han manipulado, ¿no? Y ya no podemos soportar más eso. No se dejen más, por favor. No se dejen. Las iglesias evangélicas, las iglesias católicas, el pequeño remanente fiel, ¿no?, que se mantiene en la sana doctrina, no se dejen más. Si llegamos a las elecciones, porque yo estoy viendo este invierno en Colombia profetizado primero hace 20 años por mi amiga Nelly Madrigal, que dice que las carreteras se van a obstruir, se van a obstaculizar por los derrumbes, que no va a haber transporte de mercancías, que no va a haber transporte de alimentos, que no va a haber transporte de materias primas. Bueno, años después vino un pastor evangélico y profetizó lo de Mocoa también, y Cali, Medellín y el Tunjuelito. Por ahí tengo grabada la profecía hace como un año del pastor evangélico, y la de Nelly la tengo escrita hace 20 años, se está cumpliendo literalmente. El discípulo que viene y que va a estar con nosotros en 3 o 4 ciudades, no sé si Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, y que tiene ese don de profecía, decía que él veía a Colombia destruida en el 85%, que veía 21 países malditos porque
habían aprobado el matrimonio homosexual. Creo que Colombia va a ser el número 22 en caer bajo la maldición de Dios. Si no creen en las maldiciones de Dios, lean el libro del Deuteronomio, capítulo 27 y 28, porque la Biblia no miente. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología, ¿sí? De manera que este invierno ya la mano de Dios empieza a manifestarse. Dios es el dueño de la naturaleza. Dios puede controlar la naturaleza si quiere. Pero nos dice la Saled que el demonio tendrá un gran poder sobre la naturaleza. Y claro, si los gobernantes están a su lado, al lado del demonio, pues peor, porque la maldición sobre el país cae con más rigor y con más fuerza. Yo les mostraba un día el libro de los brujos de Chávez, cómo por Caracas caminan vestiditos de blanco niños y adultos brujos, babalúes de esos brujos de Cuba. Vimos una foto en las negociaciones de Cuba de unos brujos babalúes maldiciendo a Colombia o consagrando a Colombia, y un sacerdote atrás riéndose, o sea, ignorante y salvaje, porque uno ve eso y yo me salgo de ahí o protesto, pues. Impresionante, esa foto también fue impresionante, como bailaron aquí en Cartagena antes de perder el plebiscito alrededor de una estrella, hicieron ese famoso baile, esa danza alrededor de las babalúes. Toda esta brujería y todo este satanismo enmascarado, en que tampoco oye uno la voz de los obispos, ¿no? Protestando o condenando lo que la Biblia condena y lo que la Biblia dice que trae maldición para las personas. La Biblia lo condena y dice que trae maldición. Yo no creo que la Biblia se haya equivocado. En 2000 años, pues no se equivocó. Es posible que en la Inquisición se condenaron muchas brujas, pero algunos dicen que es al revés, que la Inquisición fue la que defendió contra el pueblo de Dios, que era muy culturalmente muy ignorante, y acusaba a todos de brujería. Y la Inquisición defendió a muchas que realmente no eran brujas. Fue el defensor, más bien, dicen algunos. Hay que estudiar bien ese tema. Y una de las inquisiciones, porque hubo la otra inquisición, la de Enrique VIII contra los católicos, y la inquisición de los luteranos contra los católicos, los príncipes alemanes que mataron no sé cuántos católicos. Cuando perdimos 8 millones de católicos en Alemania y en esos países por la rebelión de Lutero, que ahora intentan reivindicarlo o canonizarlo por allá en nuestros vértices de la iglesia. Oremos mucho por Colombia, para no terminar, como dijo el discípulo, de ser el país número 22 que está maldito, ¿no? Porque él dice que hay una maldición que cae sobre 21 países que han aprobado ese tipo de prácticas y de cosas. Por eso nuevamente felicitamos a esta señora tan valiente, y que tuvo que sufrir de no de la mermelada, sino del trapiche en que sumergieron a toda esa gente. Y esa señora tan valiente para defender los derechos cristianos, los derechos bíblicos de los niños, que son la debilidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús los ponía como modelos. Lamentablemente los hemos venido pervirtiendo, los hemos venido corrompiendo y les hemos venido destruyendo su inocencia. Como decía Olivita, esta famosa vidente campesina ignorante, que decía que muchos niños ya están yendo al infierno. Ella misma nos decía que muchos sacerdotes iban al infierno. Y este vidente que fue al infierno el Viernes Santo nos habla de eso, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy difícil de la historia de la humanidad, con los acontecimientos que se avecinan, pues mucho más difícil. Estamos viendo ya el invierno de Colombia, ya vimos el que pasó por Perú, el que está empezando en Colombia, y la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Tenemos que orar por los gobernantes, orar por los traidores, orar por
las personas que han cometido estas aberraciones morales contra los niños, ¿no? Bueno, tenemos que orar mucho, orar muchísimo, es decir, el país necesita es dedicarse a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Hay una cosa que no les dije en el Congreso del 13 de mayo. El padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano famoso, le dijo al padre Gruner, hace un par de años, que si no consagraban a Rusia antes del centenario de Fátima, a partir de allí y en ese momento, es decir, a partir del 13 de mayo, que se celebraban los 100 años de Fátima, comenzarían las peores catástrofes dadas en Fátima, profetizadas por la Virgen, y las peores calamidades sobre el mundo profetizadas, le dijo el padre Gabriel Amort al padre Gruner. El padre Gruner era un experto en Fátima, así como el padre Malachi Martin, o como el padre Kramer, ¿no? En mi libro de profecías asombrosas y el libro sobre Anticristo, donde tienen todas esas profecías, van a encontrar todos estos datos y toda esta documentación sobre el tercer secreto de Fátima. De manera que el padre Gabriel Amort le anunció al padre Gruner, el padre Gruner murió 5 meses después, o 6 meses, que sobrevendrían las peores calamidades de la historia de la humanidad en adelante, después del centenario de Fátima vendrían, ¿no? Y eso me hace acordar mucho de la Salet, que dice, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Son 2 frases de la Salet y los vivos envidiarán a los muertos. A mí me da mucho dolor cuando veo la gente, las inundaciones del Tunjuelito, estas que fueron profetizadas hace muchos años por mi amiga Nelly Madrigal y después, más adelante, por este pastor evangélico. Me da pesar la gente saliendo de las casas y viéndolas en Juanchito también, ¿no? Que el río Cauca llegó a la mitad de las casas, es impresionante. Oremos, 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 pero oremos, redoblemos, tripliquemos, quintupliquemos la oración, el ayuno. Lo que Fátima dijo, penitencia, penitencia, penitencia. Ofrezcámosle al corazón de María y consagrémonos al corazón de María y todos los días consagremos a Colombia al corazón de María antes de que esta roya siga creciendo en este país. Yo les recomiendo a los católicos cristianos y a los cristianos evangélicos volver a leer Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Eso no es pretérito, como le he oído yo decir en los púlpitos a algunos curitas, eso no es verdad. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes. Cristo trae unas profecías de Daniel y nos habla de eso. Y la Virgen dice, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y después dice San Juan que la ciudad de las 7 colinas será destruida, o sea, Roma, y no ha sido destruida todavía. A Jesús le hicieron 3 preguntas cuando arranca Mateo 24 y le dicen, ¿cuándo será esto? Es decir, la destrucción del templo, que él anunció que el templo iba a ser destruido. El segundo templo, que Herodes se lo había arreglado y se lo había puesto muy bonito, y que era la envidia de Tito, el que invadió a Jerusalén, el hijo de Vespasiano, que le gustaban las obras de arte y que había construido el Coliseo romano, el hijo del emperador Vespasiano, que fue el general que cercó a Jerusalén. ¿Cuándo será esto, la destrucción de Jerusalén? Las señales de tu venida, o sea, la segunda venida, y el fin del mundo. Entonces Jesús responde las 3 preguntas hechas en una sola pregunta, en un discurso que es Mateo 24, Lucas 21, Marcos 17 y Marcos 13. Entonces nos dice que sí, que será como en los días de Lot y como en los días de Noé. O sea, el mundo estará podrido, la apostasía será total, nadie creerá en nada, todo el mundo derrumba, ¿no?
todo el mundo escéptico, todo el mundo podrido, degenerado, como en los días de Noé. Así será, dijo Jesús, y nadie creerá en las profecías, ¿no? Para unos pocos, ¿no? Por eso yo he publicado varios libros de profecías. Ese libro de profecía asombrosa es muy bueno, muy bueno. Uno empieza a leerlo y empieza a entender la invasión rusa a Europa pronto, cerca, yo creo que va a ser este año, el colapso económico mundial, todo eso, los chinos, el rol que van a jugar en el mundo después de la guerra civil de Estados Unidos. Estados Unidos quedará completamente debilitado y Europa invadida por Putin. O sea, después vendrá la conversión de Rusia mucho más adelante, a través del gran milagro. Eso lo expliqué yo en el evento, tal vez un poco en el evento del 13 de mayo. Y yo creo que como se cumplieron los 100 años del diluvio, 100 años gastó Noé, aquí se cumplieron los 100 años de Fátima. O sea, empezaron a cerrar las puertas y empieza a colapsar la época, la fase final. Las señales de tu venida, Lucas 17, 21, Mateo 24, Marcos 13, ahí están las señales. Y el fin del mundo, y Jesús la del fin del mundo no la quiso responder. Dijo, el día y la hora no lo sabe sino mi Padre, no más. Y eso no se puede hacer una analogía y decir el día y la hora de las señales del fin de los tiempos. No, eso es sobre el fin del mundo. Ahora, las señales de hoy están claras. Una de las señales es la apostasía. Es Lucas 18. ¿Habrá fe acaso cuando vuelve el Hijo del Hombre? Segunda Tesalonicenses 2. Antes de la venida del hombre impío, del anomos, del hombre sin ley, vendrá la apostasía. Ya estamos en la apostasía. La higuera ya echó sus brotes. Israel se reconstruyó en 1948, el primer brote de la higuera. Y no pasará la generación de la higuera sin que todo esto suceda. Estamos dentro de la generación de la higuera, Salmo 90, que tiene 70 años. O sea, hasta el 2018, 2019, la higuera echa sus brotes. Son 70 años de plazo para que se cumplan todas las señales descritas en la Biblia. La Biblia es un libro exacto, precioso. A mí me encanta. Los que no la quieren entender, como dice Santo Tomás de Aquino, en sentido literal, pues no la van a entender, porque la simbolizan, la mitifican, la destruyen, acaban con el verdadero sentido bíblico. Pero Jesús fue muy claro. Cuando dijo guerras y rumores de guerra, no está hablando de aparición de espantos, ni de chivos, ni de invasión de ovejas, como dicen los teólogos. No, era de guerras y rumores de guerra. Eso era lo que Jesús decía. Y de 1939 hoy no hemos tenido sino 200 guerras y muchos rumores de guerra. Guerras y revoluciones tenemos ahora por todas partes, ¿no? En este momento. De modo que las señales están listas, están ahí, ¿no? Está Putin acechando, está la iglesia en la horrorosa crisis anunciada por la Virgen de la Salette, ¿no? Estamos en la apostasía, estamos desviando la fe, estamos desvirtuando la fe, montamos una red de teología a nivel mundial desde hace 50, 60 años hacia acá, con los grandes teólogos del mundo, y rompimos la fe y la volvimos pedazos, haciendo una mala interpretación de la Biblia, negando al demonio, negando a los ángeles, negando el pecado, y destruimos la Biblia, ¿no? Y le hicimos un caldo de cultivo al demonio para que navegara ahí, perfecto, ¿no? Y entonces ya tenemos gobernantes masones, gobernantes que practican chamanismo, gobernantes con los brujos como Chávez, gobernantes como Fidel Castro, que era brujo palero consagrado en Angola, de donde han venido nuestros procesos de paz, de la brujería de los paleros y de allá, de los terroristas de allá con los terroristas de aquí. Todo eso lo hemos venido negociando. Negociamos la verdad, ¿no? Decimos mentiras, la convertimos en verdad.
la Biblia que se apareció en Mocoa, debajo de la tierra cuando escarbaron, y apareció una Biblia en Isaías 5, ¿no? Al bien lo llamarán mal, al mal lo llamarán bien, al amargo lo llamarán por dulce, al dulce por ácido. Me da mucho pesar decirle a los jóvenes hoy que los que empezaron carrera hace 2 años no la van a terminar. No la van a terminar. El país va camino al abismo, el mundo camina muy rápidamente, estamos en el centenario de Fátima. Si se cumple lo que le dijo el padre Gabriel Amor al padre Gruner, murió el padre Gruner a los 6 meses, el padre Gabriel Amor duró 4 o 5 meses más y murió. Afortunados ellos, afortunados los que mueran en paz y en gracia de Dios en este momento, ¿no? Desventurados los habitantes de la tierra, nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos, dice la Virgen de la Salette, que la Salette la publiqué yo en esos 2 libros, en las profecías asombrosas y en las profecías sobre el anticristo. Pero en este momento en que Colombia está en esta encrucijada de mentiras, de trampas, de engaños, de manipulaciones, de todas esas cosas que nos han retorcido la Constitución y la ley, nos han desviado al legislador primario, el pueblo, plebiscito, referendo, lo han tapado. O sea, ya no hay democracia, estamos en una hegemonía, una dictadura, empezando a ver todas estas cosas que estamos viendo, a ser gobernados como en Venezuela a través de los babalúes y de los chamanes y ese tipo de cosas, y el silencio cómplice de la iglesia. Triste, triste. A mí esto del referendo y esta valerosa mujer, pues, Viviana, hay que orar mucho por ella porque me imagino que a ella como a nosotros nos están haciendo cosas también. Oremos mucho por ella, yo la felicito. Bueno, y le mando un saludo a Lucio, que hace años no lo veo, a Lucio, no sé si se acuerda de mí, hace muchos años no lo veo, pero creo que se convirtió al cristianismo, lo felicito. Estamos en un momento muy difícil, pero es un momento hermosísimo también, porque en Lucas 21 dice, cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. A los malvados y a los malos y a los brujos y a los hechiceros y a los masones y a los magos, les digo que van a perder la batalla. Aparentemente la están ganando, ¿no? El demonio cree que está ganando, siempre cree porque está lleno de odio, pero a la hora de la verdad Dios triunfará. Lean el catecismo, les recomiendo a los sacerdotes, a los obispos que lean 675, 676, 677. Y que oremos mucho por el catejón, el que lo retiene. Segunda Tesalonicenses 2. Cuando se aparte el que lo retiene, aparecerá la maldad. Y yo creo que el que lo retiene es Benedicto. Creo. Estoy 99.99 seguro de que es Benedicto. No, el catejón, el que lo retiene. La aparición del hombre impío, y Benedicto tiene 90 años, 90 años. Oremos mucho por él, ¿no? Porque ese es catejón o catejón. Por eso el discípulo lo veía y veía que un ángel ponía una banda dorada a sus pies y que decía catejón. Es una visión del discípulo. Yo espero que con la venida del discípulo, donde vamos a estar en 3 o 4 ciudades, Teleamiga y Belén, juntos vamos a hacer el evento y vamos a estar, es posible que si el Dios me da permiso y la vida me da permiso y el médico me da permiso, porque San Ignacio decía que al médico había que obedecerle tanto como al director espiritual, o sea, si el médico me da permiso, iré a Medellín a ver a mis queridos amigos, esa ciudad que yo quiero tanto, que representa la mitad de mi sangre, ¿no? A donde estuve 6 años y trabajé con un santo obispo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo que dejó 5 seminarios llenos, y ya hay un seminario de esos que lo van a alquilar para una penitenciaría. Qué pesar, qué dolor, ¿no? Y es porque no oramos,
porque no nos convertimos, porque no damos la vida por los demás, porque no oramos suficientemente. Se burlaron de la señora Morales y todo porque dijeron que había que hacer ayuno y oración. Estas famosas emisoras que se las dan de cacaos, pues, y que son los que dictan ahora las normas, normas humanas, pero, y bueno, también llenas de trapiche, de mermelada, de modo que se burlaron de ella, de las cosas de Dios, los del mundo y los paganos y los satánicos se burlan. No se preocupe, eso es parte de nuestro trabajo y eso es parte de nuestro periplo vital de los cristianos, que se burlen de las cosas de Dios, porque no las entienden, no las aceptan, no las conocen, y se burlan y hablan de los valores, y los únicos que pueden traer valores es desde el Evangelio, es del único sitio donde pueden hacer verdaderos valores, que son los derechos y los valores de Dios, ¿no? De modo que nuevamente un abrazo para esta señora valiente. La felicito, y el dolor que tenemos los católicos del silencio, el silencio de nuestros pastores, oremos por ellos también. Hay que orar por ellos, hay que orar por ellos, porque ellos también tienen alma y también la pueden perder, como dice esa visión del infierno de mi amigo. También tenemos que orar mucho por ellos necesitan la oración nuestra. Y decía San Juan Crisóstomo que el pueblo de Dios huele a los buenos pastores y a los malos pastores. El pueblo de Dios, ¿no? Por eso uno ve, cuando yo tengo un grupo de 6, 7, 8 sacerdotes buenísimos, buenísimos, y veo que en los eventos se llenan los eventos porque el pueblo huele a los buenos pastores, los huele y sabe quiénes son, y los acoge, de modo que oremos por ellos. Y oremos por los malitos también. Yo tengo un amigo que dice que se ha echado a la espalda como 4, y desde que se ha echado a la espalda esos 4 curitas, el demonio le ha dado unas tandas, mi pobre amigo. Lo ha molestado de una manera terrible porque él se dedicó a orar por ellos. Y el demonio no quiere perder lo que ya tiene en su costal. Él ha cogido estos 4 sacerdotes a orar por ellos. Oren por los sacerdotes, oren por los obispos. La iglesia va a quedar, el padre Gobi lo dice, un pequeño remanente, como quedó del pueblo de Israel un pequeño remanente. Se repetirá lo mismo. Les recomiendo a sacerdotes y obispos volver a leer el catecismo, 675, 676 y 677. Mis queridos amigos, aprovechen la oportunidad de volverse hacia Dios. La Virgen dice en Fátima, penitencia, penitencia, penitencia. Nosotros somos la única iglesia del mundo donde la Virgen se aparece 100.000 veces, en más de 400 lugares. Fátima cumplió 100 años y nos profetizó todo lo que estamos viviendo. Y si usted lee la Salet, los 33 puntos, es exacta, es como una fotografía de cada instante del planeta y de cada circunstancia. Y solo la iglesia tiene ese tesoro, porque el Espíritu Santo es eterno y le va revelando a los profetas todo lo que va a venir. Amós capítulo 3, no hace nada Dios sin revelarlo a través de sus siervos los profetas. Estamos en la verdadera iglesia, oremos. Oremos por los sacerdotes, por los obispos, por los diáconos, por los predicadores laicos como el doctor Galad, como yo, como López Padilla, como Antonio Yagüe, como Alberto Villasana, como, bueno, este escritor en Italia tan lindo. Todas estas personas que trabajan para Dios, los laicos también, muchos en este momento. Marta Robin, la mística francesa, dijo que en esta época los laicos salvarán la iglesia. Los laicos salvarán la iglesia. Señor, danos espíritu de valor, quítanos el espíritu de cobardía, déjanos, Señor, ser fieles, obedientes, Señor, valientes, ¿no? Sé fuerte y sé valiente, dice ahí en el libro de Josué, sé fuerte y sé valiente, sé fuerte y sé valiente. Señor, danos fortaleza y valor, Señor, para defender tu fe, tu evangelio, y defender tus niños, tus viudas, Señor, todo lo que tú amas tanto, los débiles, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice y bendice a Colombia, Señor. Aleja de nosotros el devorador, Señor. Aleja
este invierno tan colosal y tan terrible que tú nos anunciaste a través de tu sierva Nelly Madrigal, Señor, aleja este invierno, disminúyelo, méngualo, Señor, las calamidades. Señor, bendice a todos estos pobres que han perdido sus hogares, sus casas, sus enseres, sus pequeñas cosas, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor, y que esto sirva, Señor, para alcanzar tu salvación, para llegar hasta ti, Señor, para que despierten muchos pastores, Señor. Bendito sea, Señor, queremos adorarte, alabarte, bendecirte. Yo te pido, Señor, que sanes a estos hermanos, que los bendigas, que los liberes, que los restaures, que los rescates, Señor. Bendito sea, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres santo y bueno. Bendícenos, Señor, bendice esta casa. Bendice a Teleamiga, bendice a Belén. Bendice a todos nuestros hermanos de los medios católicos, Señor, de Televida, de Cristovisión, a todos, Señor, y a los sacerdotes, a todos los que presiden las diócesis, Señor, dales espíritu de valor, Señor. Aleja de nosotros todo el mal, la insidia del demonio, Señor, la mentira, el engaño, Señor, que no nos dejemos engañar por el enemigo. Señor, bendice a Colombia, Señor, bendícelo, Señor, exorcízalo tú mismo con el pie virginal de María. Consagramos a Colombia al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesús. Esperamos que en la fiesta del corazón de Jesús venga a nosotros nuestro hermano de México, el discípulo, y podamos anunciar el Evangelio, Señor, todavía en este momento en que nos permiten, Señor. Aleja de nosotros el devorador, Señor. Aleja los dardos encendidos del maligno, Señor. Que tus santos ángeles nos cerquen, nos circundan, nos protejan. Es que, Señor, que con el báculo de San José, Señor, con la espada de San Miguel Arcángel, rompe, Señor, todo maleficio, toda maldad, toda crueldad, todo el mal que se ha pactado y se ha hecho contra nosotros y sobre nosotros. Bendice, Señor, a todos los que gobiernan estos países, Señor. Dales una luz, Señor, para que no van a perder sus almas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas. Bendito sea, Señor, bendice a los niños, Señor, no permitas que estas maldiciones bíblicas caigan más sobre Colombia, Señor, bendito sea, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú dijiste que sería como en los días de Lot, que cayó fuego del cielo, que sería como en los días de Noé, que hubo un diluvio, Señor. Tú dijiste que así sería tu segunda venida, Señor, y nosotros vemos esto, Señor, con claridad y lo entendemos. Abre el entendimiento, sopla, Señor, sobre estas personas. Abre el entendimiento, abre el corazón, abre su alma, Señor, y su espíritu. Señor, derrama el Espíritu Santo, veni creator spiritus mentes tuorum visita, imple superna gracia, quod tu creasti pectora, quidiceris paraclitus altissima donum Dei, fonbius signis caritas spiritualis uncio, ven Espíritu Santo, renuévanos como en Pentecostés, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas porque todo nos lo has anunciado, todo nos lo has dicho anteriormente, nos lo has predicho. Que leamos al profeta Isaías, eso que nos anunciaste en Mocoa, el capítulo 5 de Isaías, y miremos todo, Señor, para que rectifiquemos el rumbo, la vida, y alcancemos la gracia, la salvación, la eternidad. Bendito sea, Señor. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús. Enséñame a amarte, enséñame a amar, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Paz y bien. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Amén.